¿Qué tal, mis hermanos y mis amigos? Lluvia de bendiciones de Dios. Te habla tu hermano y tu amigo Selvio Guzmán Rodríguez y tú estás en tu canal Revelaciones. En este día vamos a hablar un poco acerca de la relación existente entre nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, y los fariseos. En verdad, Jesucristo era un fariseo que tenía puntos de vista distintos de la ley y la manera en la cual se llevaba la religión. En verdad, nuestro Señor guardó la ley de Moisés o todo lo contrario. Pero sobre todo, ¿cómo era de peculiar la relación entre Yeshua y los fariseos? Este es tu canal Revelaciones y yo soy el revelador. De entrada, te quiero decir que la razón de hacer este comentario es porque veo con mucha frecuencia a personas decir que Jesucristo guardó la ley, que inclusive guardó el día de reposo. Y llegan al punto, algunos, de decir que Jesucristo también era un fariseo, un practicante de la religión conocida como el judaísmo. Sobre dicho judaísmo, creo que ya muchas personas han de tener claro que el judaísmo no es más que la religión de los judíos. Cuando Israel se divide en dos reinos, uno adopta el nombre de Judá, cuya capital es Jerusalén, y el otro adopta el nombre o permanece con el nombre de Israel y pone como capital la ciudad de Samaria. Pues bien, si se fijan, el Antiguo Testamento prácticamente es escrito por los de Judá, los que hoy en día se conocen como judíos. En la época de Jesús, son estos los que más aparecen en la Biblia. Vivían en la época de nuestro Señor Yeshua, en lo que en la época del Nuevo Testamento se conoce con el nombre de Judea. Vayan llevando la relación Judá-Judea. Y los samaritanos, bueno, quedaba un pequeño remanente ahí de los antiguos israelitas, con los que Jesús se veía frecuentemente, con los que discutía, era con los fariseos, eran los judíos practicantes del judaísmo. El judaísmo le permite a cualquier ser humano, no importa dónde haya nacido, cuando se convierte al judaísmo, se le considera un judío. Vayan llevando la relación para que puedan entender incluso algunas de las cartas de Pablo, donde con frecuencia se ve que personas que venían del judaísmo al cristianismo, esas personas querían seguir guardando prácticas, rituales, enseñanzas del judaísmo, querían traerlas al cristianismo. Y se hizo una especie como de consenso, en lo cual las cuestiones de carácter cultural, los que venían del judaísmo podían seguir con ellas, más ya en otro ámbito, en lo que tiene que ver con asuntos doctrinales, tenían que acoger el cristianismo. Pero no le vamos a dar muchas vueltas al tema. Si bien estaban los escribas, que desde luego eran fariseos, practicaban el judaísmo, estaban los saduceos, había otras religiones que el Nuevo Testamento no menciona. La mayoría practicaba la religión de los fariseos. Y de entrada te digo, algo que ya tú conoces, que la relación de Jesucristo con los fariseos era tan peculiar, tan especial, que entre las cosas más bonitas que Jesús le dice es generación de víboras. También les dice, hijos de vuestro padre el diablo. Voy a empezar con algunos puntos sencillos. Se nos quiere decir que Jesucristo guardaba el sábado. Pues bien, Jesucristo en un momento dice,
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Vayan sacando notas. Jehová reposó el día séptimo y mandó a guardar el día séptimo. Pero Jesucristo dice, en un día séptimo, el día de reposo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. También les dice que el día de reposo es hecho a causa del hombre y no el hombre para el día de reposo. Y que Él era más grande aún que el día de reposo. También nos enseña que Él es nuestro reposo. Es decir, si tú estás en Cristo Jesús, ya llegaste al reposo. El apóstol Pablo escribe y dice, alguno hace diferencia entre día y día. Alguno come de todo, mas otro que es débil no come. Tú que eres fuerte, que no haces diferencia entre día y día, que come de todo, no juzgue a aquel que lo hace o no lo hace. Por la sencilla razón, porque el que guarda un día o deja de consumir ciertos alimentos, para su Señor lo hace o no lo hace. Igual tú, que no haces diferencia entre un día y otro, y que consume cualquier tipo de alimento, sabiendo que nada es inmundo, nada es de desecharse, porque por la acción de gracia y por la oración es santificado. Recordarán lo que se le dijo a Pedro en la visión: mata y come. Ah, no, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Aunque ahí se le estaba revelando a Pedro en forma de parábola la salvación a los gentiles, también era un mensaje doble. En la Biblia acostumbrémonos a ver una referencia sobre un tema y que en un trasfondo lleva una enseñanza oculta. Pero Selvio Guzmán Rodríguez, revelador, ¿no te has puesto a pensar que Jesucristo todos los fines de semana, en día sábado, cogía para el templo o sinagoga? ¿No ves que él sí guardaba la ley? Que respetaba el día de reposo. ¿Por qué? Porque iba a la sinagoga. Es simple. Jesucristo vino a traer un mensaje a este mundo. Jesucristo vino a traer la verdad total. Él es el camino, la verdad y la vida. Si Él quería sacar al mundo del error en el cual estaba, en este caso, a su propia gente de allá, de Judá, de Jerusalén, es lógico que Él cada sábado iba a ir al templo, sinagoga o lugar de reunión. De esa misma manera siguieron haciendo los apóstoles. No es porque ellos consideraban el templo como la casa de Dios. No, ellos sabían que la casa de Dios es su propio cuerpo, nuestro propio cuerpo. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, Selvio Guzmán Rodríguez, ¿por qué Jesús y los discípulos, aún después que Cristo se va para el cielo, luego que lo crucifican, muere, resucita, por qué siguen yendo a las sinagogas, a los templos? Porque el pueblo se reunía en ese lugar. Y cada vez que ellos iban a llevarle la enseñanza del único y verdadero Dios. Iban a llevarle el mensaje, el evangelio de salvación. Era una estrategia que usaban para llegar a más personas. Porque tiene más lógica que en vez de ir casa por casa llevando el mensaje, vaya a un lugar público donde se congrega la gente. Y como las personas de su época se congregaban en el templo el día de reposo, pues Jesús y sus discípulos sabiamente iban a dicho templo también a congregarse, pero era para llevarle el mensaje, el evangelio. Y por eso era tan frecuente que siempre se armaban discusiones, sobre todo entre Jesús y sus amigos, los fariseos. Yo sé que muchos recordarán
cuando Jesucristo le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso está en el libro de Juan capítulo 8. La discusión es bastante larga. Jesucristo viene hablándole que viene del Padre, que el Padre que me envió, que yo no hago mi voluntad sino la del Padre, que lo que yo digo el Padre que me lo da para que lo diga. Y tanto habló Jesucristo del Padre y le dijo que ellos no conocían al Padre, que ellos le tiraron una bastante fuerte. Cualquier lector normal de la Biblia, sí, quizás yo sea un anormal, no va a ver el trasfondo de lo que realmente ellos le dicen. Los dominicanos tenemos un dicho de que pueblo pequeño, infierno grande. Los fariseos, los compueblanos de Jesús en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, sabían que Jesús no era hijo de José. Recordemos la historia bíblica. María sale embarazada antes de casarse con José. José, como la ama y es un hombre justo, no quiere difamarla, pero tampoco quiere que María pierda la vida. José planea separarse de ella en secreto. Pero espérate, si no están casados, ¿cómo se va a separar en secreto? Porque la forma de hacer un compromiso, pagar la dote y todo, eso ya se consideraba como un matrimonio. Se disolvía con el divorcio. Aunque no vivían juntos todavía, porque no se habían celebrado las fiestas de bodas, ya esa era su mujer. Pero él no podía tocarla. Entonces, la muchachita, José era un hombre mayor y María tenía que ser una joven, algunos 15, 16 años. Esa era la costumbre, una muchacha joven casarse con un hombre de más de 40. José quiere separarse en secreto porque la muchacha está embarazada. Ustedes pueden dar por seguro de que algunos que otros se dieron cuenta de esa situación. Y en los pueblos en los pueblos pequeños donde todo se sabe, porque se arma el cuchicheo, la gente empieza a comentar, a murmurar. Esos fariseos sabían que Jesús no era hijo de José. No reconocían que era hijo de Dios. Pero sí sabían que no era hijo de José. Y por eso le tiran una. Cuando lo ofenden, Jesús es que le dice ahí lo que le dice más adelante. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 41. Aquí está hablando Jesús y los fariseos responden. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos pensaban que Jesús era nacido de fornicación, porque sabían que José no era su padre. Sabían que María había salido embarazada antes de empezar a vivir en una casa con José, antes de hacer la fiesta de bodas. Por eso le tiran esa. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios. Le tiraron esa fuerte, bastante fuerte. Y él se la respondió y le dijo la verdad. Ahora es hora de que tú analices cuál era el Dios de los fariseos. ¿A quién invocaban los fariseos? ¿Quién es homicida desde el principio? ¿No será aquel que vino para matar, robar y destruir? De ese le estaba hablando y se lo dijo claro, vuestro padre el diablo. Pero repito, ¿a quién invocaban ellos? ¿A quién clamaban ellos como su Dios? ¿Es el mismo Padre de Jesús? Claro que no. Pues bien, ellos acusan de que Jesús es hijo de fornicación. Jesús claro que se incomoda, se enoja, pero no le da vuelta a eso, no le da, no debate ese tema, sino que le enrostra a ellos que su Dios Jehová es Satanás, es el mismo diablo. Y tú me dirás, pero caramba, ¿cómo va a ser que el Dios de los judíos sea Satanás? Es un invento tuyo de ahora. Pero Selvio Guzmán Rodríguez, ¿cómo vas a decir eso? Te quiero decir que esta creencia o este conocimiento es tan antiguo como el cristianismo mismo. Si bien hace unos meses vi un debate entre el pastor Manuel Solís y nuestro hermano de Visión Celestial, Francisco, como ya sabrán, el pastor diciendo que Jehová es Dios y Francisco diciendo que no, que Jehová es Satanás, que es el diablo, el mentiroso, padre de mentira, la serpiente. Ok. Pues el pastor me dio una muy buena información a mí y a todo el que vio ese debate. De que alrededor del siglo I o II, no recuerdo bien, había un personaje que se decía cristiano y fue considerado como un hereje. ¿Por qué? Porque este decía, yo creo en el Cristo, creo en Jesús, Yeshua, la palabra Jesús no existía todavía. Te informo, la palabra Jesús tiene 500 años que la pusieron en la Biblia. La traducción es Yeshua. Esta persona creía en Yeshua, en Jesús, pero decía, Jehová no es Dios. Yahweh no es Dios. Pero me voy más lejos. Todos sabemos de la existencia de unos cristianos llamados gnósticos. Estos diferían un poco, por no decir mucho, con otros cristianos. Pero estos cristianos gnósticos de la época de los primeros discípulos de Jesús, de la época en que nació lo que se conoce como el cristianismo, ellos aceptaron a nuestro Señor, a nuestro Mesías, Jesús, Jesucristo, Yeshua, como prefieras llamarle, y renegaban del Dios hebreo, el Dios de los judíos. Siempre se mantuvieron firmes diciendo que Jehová no es Dios. ¿Y qué hizo la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Mandarlos a que dejen de respirar, quitarles sus signos vitales. ¿Qué hicieron con la mayoría de los textos que pudieron conseguir? Quemarlos. Pues en la historia se habla de estos cristianos gnósticos que sabían que Jehová no es Dios. Por favor, salgamos de ese rol de querer decir que Jesús era un fariseo. Yeshua nunca fue fariseo. Salgamos de ese rol basado en 2 o 3 versículos que son manipulaciones bíblicas de la Santísima Iglesia Católica Apostólica Romana, que manipulan y hacen ver a Jesús como un fariseo, un guardador de la ley, sobre todo en el Evangelio de Mateo, el evangelio más falsificado de todos. Algún día te haré un video sobre el Evangelio de Mateo.
Y te voy a enseñar ahí que Jesús no tuvo un discípulo llamado Mateo. Tuvo uno llamado Levi. Luego le agregaron al lado Mateo para que se entienda que es el mismo. El evangelio según Mateo es el último evangelio en ser hecho en el siglo 3 o 4 después de Cristo, posiblemente en Egipto, y con un montón de manipulaciones que recibió para ser adecuado cuando se funda la Sacra Santísima, que ya tú sabes cuál es, la gran ramera, la que adora a una falsa Trinidad, la que controla todas las versiones bíblicas. ¿Sabías que tú no puedes sacar una Biblia? Cualquier ser humano normal no puede hacer una versión bíblica y tirarla. Las versiones bíblicas, que hay más de 1000 versiones bíblicas, salen a través de sociedades bíblicas unidas, controladas por la Sacra Santísima Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, yo no quiero hacer muy largo este video. La relación entre Jesús y los fariseos fue muy especial. Es tanto así que al día de hoy se conoce a una persona hipócrita como a un fariseo, porque Jesús le decía: oh fariseos hipócritas, vosotros que andáis el mundo entero para ser un judío, para convertir a alguien al judaísmo, y luego lo hacen muchas veces más esclavo del diablo y del infierno. Oh escribas y fariseos, fariseos hipócritas, vosotros que coláis la mosca, el mosquito, y se tragáis el camello. Los fariseos eran tan especiales que Jesucristo les decía: miren, hagan lo que ellos les dicen que hagan, está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Y no es que Jesús mandara guardar la ley, pero había en esa época ciertas normas de vida en cuanto a la cultura y eso, que si te salías de ahí podías tener problemas. Y tampoco no es que todo lo que estaba en la ley era malo, no, la ley estableció un orden, estableció una manera más o menos correcta de vivir. Claro, apartando ciertas cositas, pero más o menos sirvió para regular el comportamiento del hombre en sociedad. Entonces, de ese punto de vista era que se guardaban y se aceptaban muchas cosas que al día de hoy siguen siendo buenas. Pero no es porque la salvación va a venir por la ley, no es porque la ley te la dieron, porque se vean que tú le vas a guardar a la perfección, no. Usted va a cumplir varios mandamientos, pero no los 613. Dicen otros que 623 mandamientos. Pero los básicos, los fundamentales para regular la convivencia pacífica, ordenada, eso era bueno. Y a eso se refirió Jesús cuando dijo: hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, no sean hipócritas. Dicho esto, espero haber traído algo de luz, haberme dado a entender. Me gustaría ver sus comentarios, qué opinan. Tenía alrededor de un mes que no hacía un video. Mucho tiempo para mí. Y hoy me fue difícil grabar, para que lo sepan. Revisé 1000 borradores, probé las luces, que esto ya venía, pasaba algo. Y al final terminé grabando sobre un tema que se me ocurrió en el momento cuando los demás no... Se me fue incómodo hacerlos. Tengo como 30 borradores en el teléfono para hacer videos. Y se van acumulando. Porque cuando llega el momento, bueno, lo que sienta hacer en el momento, eso hago. Quiera Dios que sea lo correcto. Él sabe lo que hace. Siempre me ha gustado hablar o escribir cuando siento el deseo de hacerlo. Cuando siento la inspiración. Que estoy siendo tocado, motivado de una manera especial por aquel que es el único y verdadero Dios. Dicho esto, para ti y tu familia, lluvia de bendiciones.
Tu Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te ha gustado este contenido, aporta un comentario, dale me gusta y suscríbete a este tu canal Revelaciones.